Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. No esperemos a mañana, los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación. ¿Cómo están? Es un placer saludarles como cada miércoles en la Defensora del Radio Escucha, aquí en Radio Educación, en esta defensoría que es un espacio abierto para todas nuestras audiencias y en donde abordamos temáticas que tienen que ver con los derechos de todas las poblaciones en nuestras diversidades que nos conforman. Yo soy Natalia Luna y tendré el placer de poder acompañar a la Defensora de las Audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas. Qué gusto poder saludarte, querida. ¿Cómo estás? Digo lo mismo, mi querida Natalia, y muy buenas tardes a todas nuestras audiencias. Este es un programa grabado, pero el lunes anterior a este miércoles en el cual nos están escuchando. Y a la distancia, más nunca distantes de nuestras audiencias, queremos invitarles a que ustedes hagan contacto con nosotras a través de nuestro correo electrónico en audienciasre@cultura.gov.mx y les queremos recordar y siempre seguir insistiendo en la invitación para que puedan escuchar, descargar y comentar cada uno de los 9 programas que conforman la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, y podemos remitirles de manera digital sus correspondientes constancias de escucha que llevan el aval de la Cátedra UNESCO, la AMDA, AMARC, Cultura DH y también esta defensoría. El correo electrónico al cual nos tienen que escribir para estos efectos es audienciasre@cultura.gov.mx y en el micrositio pueden escuchar y descargar los capítulos. Es radioeducación.edu.mx/podcast-medio curso-medio audiencias, y ahí pueden descargar gratuitamente el libro electrónico que lleva el mismo nombre. Esta tarde vamos a estar platicando sobre derechos humanos sin fronteras. Y esto pues es un gusto para nosotros para poder recibir de manera calurosa, afectuosa siempre en este espacio a quien dirige precisamente Sin Fronteras, Ana Saiz Valenzuela. Ella es directora general de Sin Fronteras IAP, así es que bienvenida. ¿Cómo estás, querida? Hola, Natalia, qué gusto estar aquí en el programa contigo y con Ana Cecilia. Bueno, el currículum de Ana es largo y el currículum de Sin Fronteras es importante y me parece que podríamos también, nada más para poder entrar en materia y por qué hablar de derechos humanos cuando aquí se habla de derechos a la información, derechos de las audiencias que tienen que ver con los otros derechos, justamente porque no tienen fronteras, ¿no? Entonces, no sé, Natsi. Sí, y tener presente que Sin Fronteras es una organización civil que es fundada por activistas sociales y académicos desde 1995 ante una urgente necesidad de abordar el fenómeno migratorio internacional desde una visión integral que garantizara el respeto a los derechos humanos y promoviera el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas migrantes, refugiadas y sus familias, especialmente para aquellas personas que viajan de manera irregular. Sin Fronteras también es una organización de la sociedad civil mexicana que es de carácter laico, apartidista y sin fines de lucro, que contribuye a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, que esto es lo que señalas hace unos momentos, Ana Cecilia, y de los derechos humanos de las personas migrantes, que son sujetas de protección internacional para dignificar sus condiciones de vida a través de la atención directa y la incidencia en la agenda pública. Así es que nuevamente recordamos a nuestras audiencias que estaremos platicando con Ana Saiz Valenzuela. Ella es directora general de Sin Fronteras. Y la pregunta, querida Ana, una pregunta primera sería, ¿qué exactamente hacen? ¿Desde dónde hacen? Más allá de la teoría o lo que diga la misión, ¿qué están haciendo ahorita en Sin Fronteras?
Bueno, pues ahorita hemos estado muy ocupadas, como ya se podrán imaginar. Sin Fronteras, como ya bien lo platicó Natalia, es una organización que tiene alrededor de 27 años acompañando a las personas migrantes y refugiadas. Las personas propiamente refugiadas son aquellas que tienen que cruzar una frontera internacional para proteger su vida, su salud, su integridad. Casi que estamos hablando de una cuestión de supervivencia en muchos de los casos, ¿no? Y una persona migrante es aquella, pues, que decide cruzar una frontera internacional para encontrar un mejor trabajo, para encontrar alguna mejor calidad de vida. Y a esas son a las personas que buscamos acompañar desde Sin Fronteras. Somos un equipo de abogados, psicólogos, trabajadores sociales y que atendemos de manera presencial o virtual ahora a las personas también, para darles sobre todo alguna orientación especializada. Si estas personas necesitan dónde dormir o dónde ver una cuestión médica urgente, bueno, pues nosotros lo que hacemos es ayudarles a que puedan encontrar esta atención médica o este lugar en donde dormir. Y ya nosotros lo que hacemos directamente es tratar de ayudarles a las personas a tomar decisiones informadas al conocer sus derechos para saber cómo se pueden regularizar en México, cómo pueden acceder a un trabajo, a la escuela o a cualquier otro tipo de derecho, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos en Sin Fronteras. Y bueno, pues todos estos años nos han llevado a tener, por ejemplo, un grupo con un método propio de clases de español, porque hay muchas de estas personas migrantes que no tienen acceso al español y es un método desarrollado en la propia organización, que es un método muy interesante porque inmediatamente trata de ayudarles a las personas a poder ejercer sus propios derechos, ¿no? A hacer una consulta médica, a poder tener un lugar donde vivir y gestionar un alquiler o algo así. También les ayudamos a las personas a construir su currículum. Tenemos un vínculo con el INEA para quien necesite tratar de rivalidar algún tipo de estudio. Entonces, digamos que es toda una gama desde las personas que van de paso para que puedan tener una travesía más segura e informada, y también a las personas que se van a quedar en la Ciudad de México para encontrar algún tipo de solución a su problemática. Incluso llegamos hasta acompañar casos de naturalizaciones, que es quienes quieran adquirir la nacionalidad mexicana. Ana, cuando te escucho platicar, son muchas las maneras en las cuales Sin Fronteras tiene que estar activo para poder estar dando este asesoramiento y garantizar cada vez más que los derechos de las personas migrantes y refugiadas puedan ejercerse de manera bien informada. Sin embargo, me gustaría que nos regresemos un poco, que le platiquemos a nuestras audiencias por qué los derechos de las personas migrantes y refugiadas están viendo vulnerándose todo el tiempo. Es decir, por qué las personas que están en tránsito en ocasiones o que buscan refugio en nuestro país ven sus derechos tan vulnerados en estos momentos. Sí, esa es una pregunta muy, muy interesante, Natalia, porque si nos remitimos a los papeles, a lo que dice la ley, al deber ser, digamos, el artículo 1 de la Constitución se habla de que no se debe discriminar por origen nacional, por cuestión de edad, por cuestión de sexo, de género, de preferencias o simplemente el color de la piel, ¿no? Pero en la realidad, ¿qué sucede? Cuando una persona migrante llega a una clínica, lo primero que le van a decir, y prefiero ponerlo así como en ejemplo muy práctico, es, bueno, a ver, deme su credencial para votar. No, pues es que yo no tengo porque no soy mexicano. A ver, entonces denme su CURP. No, pues es que tampoco tengo CURP. Bueno, es que, pero entonces, digamos, las personas, muchas veces los operadores de salud, los operadores del registro civil, de distintos servicios, pues se topan ante esta situación, que las reglas de operación contienen estas barreras que las personas habitualmente pueden ignorar. Y esto sucedió, por ejemplo, un caso clarísimo fue la vacuna. Cuando llegaba una persona migrante, una persona refugiada y decía, bueno, es que yo vivo en Álvaro Obregón,
o aquí estoy y estoy en este rango de edad, vacúnenme. Y inmediatamente pues le decían, no, espérese, es que primero vamos a vacunar a los mexicanos, o primero vamos, y no tiene sentido ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista social, ni de salud pública. Pero es una situación, barreras que muchas veces tienen las personas funcionarias públicas que tenemos que ayudarles a visualizar para no poner este tipo de barreras que son injustificadas. Digamos, hay ciertos limitantes a los derechos que son justificados, y así lo ha dicho incluso la Corte Interamericana. Por ejemplo, una persona extranjera pues no tiene derecho a votar, digamos, en México como está la ley hasta ahora. Pero de ahí en fuera tiene todos los demás derechos, igual que todas las personas que vivimos en una misma ciudad. O sea, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, tienen derecho a una vida social activa, al derecho a la cultura, tienen derecho a ser escuchadas. Y tendemos a hablar como en términos muy nacionalistas, diciendo es que queremos lo mejor para las personas mexicanas. Y a veces no vemos que hay personas que no son mexicanas y también viven con nosotros, y su bienestar es tan relevante para nuestro entorno como el resto de las personas mexicanas. Estamos hablando con Ana Saiz, la directora de Sin Fronteras, una de las organizaciones de la sociedad civil más fuertes y con más experiencia en términos del acompañamiento de las personas refugiadas y migrantes. Y Ana, también estamos hablando de las no fronteras entre los derechos humanos, que me parece una cosa deliciosa. Es decir, se conectan o no sirven, o son progresivos o no son derechos humanos, o sea, no nos podemos hacer guajes en ese sentido, son indivisibles, son interdependientes, son universales, y yo estoy segura que me vas a poder acompañar si me falta algo, pero lo tiene muy bien escrito y lo recomendamos a nuestras audiencias, lo tiene muy bien descrito la CNDH en su página. La CNDH tienen, como todas nuestras instancias públicas hechas de seres humanos, tienen algunos aciertos, algunas deficiencias, pero este es un gran acierto, porque describen, y cuando hablan de derecho de las personas migrantes, los asocian de inmediato con los derechos universales a los que tenemos derecho todos y todas los seres humanos, que es derecho a la nacionalidad. Eso, porque al final, Ana, estabas hablando de la ignorancia, ¿no? Tomar decisiones informadas, solo se pueden tomar decisiones informadas si estás informado, ¿no? Y solo puedes ejercer tus derechos y hacerlos valer si sabes cuáles son. Y uno es el derecho a la nacionalidad, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, el derecho a la asistencia consular, a la no discriminación, como bien lo puntualizaron, al derecho a solicitar asilo, derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, derecho a la protección de la unidad familiar, derecho a la dignidad humana, derecho a no ser criminalizado, derecho a un alojamiento digno, a no ser incomunicado, a tener un intérprete o traductor, a no ser detenido en las inmediaciones o entre los albergues, y por supuesto todo esto supeditado al interés superior de la niñez. Entonces parece mentira, parecen fáciles, parecen obvios, pero no todo mundo anda con la información puesta de que toda persona humana tiene derecho a tener una nacionalidad, necesariamente, ¿no? Es al contrario, generalmente hacemos como cotos y decimos, ay, yo soy de mi país y tú de cuál país. Bueno, somos del país planeta Tierra, ¿no? En última instancia, porque ese es el fondo de los derechos humanos. Entonces, pues mi pregunta sería si quisieras bordar sobre este punto en términos de no hay fronteras entre los derechos humanos. Esa sería la primera. Si me faltó, por supuesto, me faltó algo, tú eres la experta en esto, pero también preguntarte cuál es en tu opinión, ya con una visión amplia en este sentido, cuál es la salud de la cual gozan los derechos humanos ahorita en México en general. Pues mira, es para una reflexión profunda lo que estás diciendo, Ana Cecilia, porque, pues sí, en efecto, los derechos humanos deben traspasar las fronteras. Y es algo inherente a cada persona y está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está reconocido en el pacto también que nos rige en la Declaración
en América, digamos, ya en un instrumento más regional. Pero lo que resulta claro es que muchas veces hacer realidad estos derechos no estamos en igual posibilidad todas las personas. ¿Ya que voy? Las fronteras son lugares que se han vuelto muy crudos, crueles y despiadados para miles de personas que están buscando salvar su vida, muchas de ellas. Y estas fronteras, que son finalmente fronteras arbitrarias, que hemos puesto ahí por divisiones políticas muchas veces estrictas, que es terrible el sentido y cómo separan a familias, separan la dinámica social de uno y de otro lado. Y esto es algo que incluso va en contra de los pactos internacionales que ha firmado e impulsado México, como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que habla de un manejo humano de las fronteras, un manejo con reglas de derecho. Obviamente, cuando una persona viene huyendo de una persecución, de una situación que implique salvar la vida, que puede ser una devastación o por cambio climático, que puede ser una persecución por una pandilla, que puede ser el acceso probablemente a insulina, porque en Venezuela, por ejemplo, no hay insulina. La gente viene caminando desde Venezuela para poderse tratar una diabetes. Y no estoy exagerando, ¿no? O estaba viendo también el caso ahora recientemente de una persona que vino a México para tratarse lupus, por ejemplo, que tampoco hay en Honduras la posibilidad de tratarlo. O, pues sí, tristemente por persecuciones del crimen organizado, personas que vienen, por ejemplo, de Nicaragua con alguna persecución estatal en razón de su preferencia sexual, digámoslo así. Entonces, cada caso implica un análisis individualizado y eso es el derecho en sí a pedir asilo. El pedir asilo es que al país al que tú llegas se ha tomado tu caso y se ha escuchado y evaluado de una manera individualizada para poder saber, en efecto, si requieres de esta protección internacional. Pero por lo pronto está cubierta esta protección que se llama la no devolución. Entonces, una persona que llega y dice, yo necesito ayuda y quiero pedir asilo, tenemos que registrar su caso y darle acceso a este tipo de procedimientos. Entonces, tristemente la realidad de las fronteras es que se han vuelto tan rígidas y es tan difícil ejercer estos derechos que por eso la gente se ve orillada a arriesgarse y a cruzar de estas maneras terribles, como la consecuencia que acabamos de ver ahorita en San Antonio, Texas, o en el tráiler igual que en Chiapas chocó en diciembre pasado, en donde también hubo 43 personas muertas. Entonces, digamos, los estados tienen que trabajar aún más en abrir esas vías para migrar de manera regular, en invertir en este tipo de controles más administrativos y no ir cerrando las posibilidades que obligan a la gente muchas de las veces a arriesgarse así. Y no nada más es una cuestión única de nuestro continente, lo hemos también visto en el mar Mediterráneo con estos naufragios tan terribles de personas africanas que no encuentran estas vías regulares para migrar y se ahogan en el mar, o la gente que se muere pues cruzando el desierto ya en nuestro continente, o en manos de traficantes de personas que se aprovechan de esta necesidad inminente que tienen las personas para poderse mover. Y sin embargo, Ana, ¿qué tendría que pasar también para que lo que se plantea en la ley, ¿no? En términos de los derechos humanos de las personas migrantes, que sí existen, o sea, que están puestos ahí, al menos en nuestro país, en la práctica sean muchísimo más accesibles para las personas, ¿no? Parecería incluso de sobra entender que las personas que tienen que emigrar en esas condiciones no es voluntario, lo hacen para efectivamente salvar la vida, para poder procurar un bienestar de sí mismos y también de sus familias. Sí, así es. Y la gente, digamos, a veces se subestima a las personas diciendo, bueno, es que se dejaron engañar, pero la gente también está informada y sabemos
que hay una brecha laboral enorme con lo que se paga en Estados Unidos, o una brecha laboral también grande entre un sueldo que se puede lograr en México y un sueldo comparado con un sueldo que puede haber tal vez en Centroamérica. Entonces, las personas aspiran también a eso, y debería de haber muchas más vías para hacer este tipo de migraciones laborales, digámoslo así, en donde se permitiera incluso lo que hemos observado en los últimos años es que debemos de tratar de volver a estos esquemas circulares para migrar, donde la gente iba, ahorraba, volvía, tal vez hasta por ciclos de sequías, por ciclos propios de cada región, en donde se necesitaban para pizcas de ciertos lugares, la gente iba y regresaba, invertía en sus comunidades de origen. Eso fue un gran empuje que tuvo Zacatecas, que tuvo Michoacán en su momento, Guerrero, y al volverse tan rígidas las fronteras, es algo que se ha estado perdiendo, y la gente que logra cruzar luego ya no quiere arriesgar su puesto de trabajo volviendo, y entonces le dice a la familia, bueno, vénganse ustedes, y ahí es donde hemos visto esta modificación de las dinámicas también de migración. Y vemos también otra situación triste, que es pues la migración forzosa, que también es algo que está sucediendo en nuestro país. Hay varios estados de la República que reportan este tipo de expulsiones actualmente. Vimos que tristemente en estas personas que murieron en el tráiler ahora en San Antonio, la mitad eran personas mexicanas. Entonces, creo que es algo que tenemos que voltear a ver y atender a este tipo de necesidades que está presentando. Ahora sí que es un sistema global al que nos estamos enfrentando. Más allá de las cuestiones ideológicas o las preferencias, Ana, estos planteamientos que le hizo el presidente a Joe Biden, al presidente de los Estados Unidos en términos de migración, ¿te parece que van en ese sentido de derechos humanos o cuál sería la valoración? Sí, yo creo que abordaron muy bien lo que se refiere a migración laboral. Creo que esa parte está cubierta, porque se tiene que abrir estos espacios de trabajo para que se dinamicen ambas economías. Me parece que en eso la situación del presidente, la postura del presidente Andrés Manuel fue muy clara y objetiva, y creo que apunta en la dirección correcta y ratifica la Declaración de Los Ángeles, lo que dice el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Creo que es en la misma línea e hizo muy buen énfasis. Donde me parece que pudieron haberse trabajado de una manera un poco mejor diagnosticada es la parte de protección, la gente que migra de manera forzosa, no tanto elegida. A veces no podemos hablar de fuerza laboral, muchas veces son niños, niñas, son poblaciones que, más que pensarlas como un insumo para darle dinamismo a la economía, tenemos que pensar en la obligación de un Estado de proteger a aquellas personas que lo necesitan. Son personas refugiadas, y creo que por ese lado falta el compromiso de fortalecer ambos sistemas de asilo, tanto el de México como el de Estados Unidos, para poder enfrentar un reto regional. Pero muchas de las personas que vienen en las caravanas y que están llegando actualmente de Haití o de Centroamérica, pues lo hacen absolutamente con una necesidad de protección. Y ese lado creo que es el que falta comprometerse más a los países de una manera regional. Y también, Sí. digamos que a nivel de quienes escuchamos, de sociedad civil, entender también que los perfiles de la migración ha ido cambiando. Es decir, México como país de tránsito y también como país que ha expulsado a muchísimos migrantes durante décadas enteras, algunos sí de manera formal, con estas jornadas agrícolas que se tenían incluso con los jornaleros, pero entender que también los perfiles de las y los migrantes se han ido modificando es importante para el planteamiento de los derechos humanos de las personas migrantes, Ana Saiz. Sí, es que hemos visto ya digamos, ya la migración encabezada, los proyectos migratorios encabezados por mujeres ya es prácticamente la mitad. Y también hay muchas familias extendidas, adultos mayores,
niñez, o tal vez adolescentes solos que por ir buscando, la mayoría de ellos también buscan una reunificación familiar con personas que ya viven en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, creo que falta un poco mirar ese tipo de migraciones de manera regional, de manera más comprometida, porque ningún muro ni ninguna política militar va a detener a las personas que lo que buscan es sobrevivir simplemente. Tengo a veces la sensación, y con esto quizá terminamos porque entiendo que ya nos quedan muy poquitos minutos, tengo la sensación, y Natalia aquí no me dejará mentir, de que nuestros derechos humanos los mentamos mucho, pero insisto, no los conocemos con precisión. Y mira que hay unos que uno conoce mucho más, ¿no? Por ejemplo, los derechos electorales son muy claros y han estado muy bien posicionados. Y de alguna manera se ha hecho un trabajo de difusión y de campaña específica y exclusiva muy bueno para los derechos electorales a lo largo del tiempo, y creo que a lo largo de los estados, salvo en algunas dictaduras específicas. Y sin embargo, los demás no tanto. El derecho a la información siempre quedan porosos, quedan ambiguos, más bien uno no sabe si es lo que uno quiere o a lo que tiene derecho. No acaban de saberse cuáles son las fronteras justamente con los derechos de los demás. Entonces, la invitación, por ejemplo, esta semana, este equipo y la Defensoría de las Audiencias de Radioeducación lanza una pauta no pequeña de spots referentes a qué son exactamente uno por uno los derechos de las audiencias, ¿no? Por ejemplo, a los que tiene derecho todo mexicano que vea la tele y escuche la radio. Pero en una de esas lo que hace falta en el país también es recuperar los derechos migratorios, que son todos estos que decíamos, ¿no? O sea, relanzar una suerte de campaña de cuáles son exactamente los derechos humanos que tenemos los humanos, ¿no? Sí, no es sencillo, Ana Cecilia, como dices, es todo un reto y es paradójico porque estamos en una sociedad que deberíamos de tener acceso a la información. Por eso este programa es tan importante, estos derechos de las audiencias, difundirlos y como ustedes lo ven, yo creo que ustedes no lo tienen claro, no tienen que hacer diferencia en las audiencias si son audiencias mexicanas, extranjeras o apátridas. Todas las personas que escuchen radioeducación tienen una base de derechos que ustedes están obligados a velar por ellos. Y yo creo que como eso podemos irlo extendiendo también a otro tipo de derechos, ¿no? Que podrían ser la educación, la salud, y dejar aquí como el mensaje, las personas apátridas, porque las hay, como platicábamos, sin nacionalidad, o las personas extranjeras en México, tienen prácticamente todos los derechos excepto el votar. Entonces, esa es una idea que creo que me gustaría dejar compartida en este espacio. Pues agradecemos muchísimo esta claridad y ojalá que tengamos la oportunidad de volver a platicar contigo, Ana Saiz, directora de Sin Fronteras. Mientras tanto, pues nos estamos despidiendo. Les recordamos que en nuestra página pueden consultar cuáles son estos derechos que todas las personas que nos están sintonizando tienen. Y mientras tanto, les invitamos a sintonizarnos de nueva cuenta el próximo miércoles aquí a las 17 horas. Participamos en este espacio Mari Carmen García, José Ángel Domínguez, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Como parte de las audiencias de la radiodifusión mexicana, tienes derecho a que todos los contenidos respeten a cabalidad el interés superior de la niñez, la igualdad de género y, en suma, todos los derechos humanos. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radioeducación te escucha. audienciasre@cultura.gov.mx. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radioeducación. Estamos al aire para escucharte.